Hoy vamos a hablar sobre migración y literatura con Fanuel Anán Díaz, escritor venezolano radicado en Colombia. Fanuel escribió el cuento Hemos llegado a Berlín, pero no llegar a Berlín exactamente en Alemania. El título de este cuento hace referencia al páramo de Berlín, una montaña que se encuentra entre Cúcuta y Bucaramanga en la ruta hacia Bogotá, aquí en Colombia. Bienvenido al Venezolano Hoy, Fanuel, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Gracias, José Ramón, por esta invitación para hablar sobre este libro y sobre este tema. Fanuel, ¿de qué trata este cuento, este libro? Hemos llegado a Berlín. Háblanos un poco la sinopsis, ¿qué es? Bueno, en realidad se trata de la historia de un niño migrante que se siente sorprendido en medio del camino por sus pensamientos. Ha vivido una experiencia dura de haber pasado por Cúcuta, bueno, haber llegado de Venezuela a Cúcuta a pie con su madre y dos hermanas y van caminando hacia el páramo de Berlín. Él ve cosas, escucha cosas, pero también va pensando por qué yo tuve que irme, qué dejé atrás y un poco el país que carga en la mochila hasta que llega hasta el páramo de Berlín. Ahí encuentran algo de refugio y otros migrantes hacen como una especie de, no sé, de acto de solidaridad en medio de la noche, cantan y el chico queda viendo las estrellas, un poco pensando, las estrellas son caminantes también en el cielo, pero él no sabe a dónde va. Es como una historia en medio del camino. Es una historia. Ahora, Fanueli, para un poco ofrecerle contexto a nuestra audiencia del Venezolano Hoy, el páramo de Berlín, de hecho yo tuve la oportunidad de estar en Cúcuta hace poco y es realmente, porque bueno, como te comentaba, tenemos audiencia en varios países donde tiene presencia el grupo editorial El Venezolano, Panamá, Houston, Madrid. El páramo de Berlín exactamente es un páramo que, como yo decía, está entre Cúcuta y Bucaramanga, que muchos migrantes, las famosas imágenes de migrantes venezolanos caminantes, deben pasar, ¿cierto? Por este páramo. Es un páramo que está a 3.000 metros sobre el nivel del mar, muy lluvioso, con mucho frío, de manera que esto, hemos llegado a Berlín, es justamente este niño migrante venezolano, hace referencia de esa experiencia en esta parte geográfica de Colombia. Sí, yo creo que la palabra es muy importante. De hecho, la palabra define muchas cosas y en algún momento del relato, él dice que a alguien le regala, le comparte papelón. En Colombia se dice panela. Entonces yo quise dejarlo papelón porque es como nosotros denominamos a algo que tiene que ver con el lenguaje. Y Berlín, más que otra cosa, obviamente quise jugar con Sí. esa paradoja de Berlín, el muro Uh que -huh. tuvo que derrubar, pero el muro que también él tiene que cruzar, pero Berlín el páramo, que a su vez es un no lugar. Tú sabes que los migrantes en algún momento de su tránsito están en un no lugar. Cuando tú estás en el medio en el mar y vienes en una patera o cuando estás yéndote a Trinidad, me imagino, en un barco, tú no estás ni en Venezuela ni estás en Trinidad, estás en un no lugar. Incluso eres no persona hasta cierto punto porque ahí no tienes un país, no tienes una identidad. Y este Berlín vendría siendo como uno de esos no lugares que generan incertidumbre, pero también un pequeño juego literario de lo simbólico que representa atravesar un muro. Por eso quise hablar sobre todo porque Berlín, pues además está un poco más, algunas alturas son superiores a los 3.000 metros, Así es. pero es un páramo que tiene temperaturas incluso bajo cero. Y estos migrantes, estos caminantes se vienen con su franelita del Caribe, están en sandalias, a veces los zapatos destrozados porque han caminado hasta allí y con los pies envueltos en bolsas de plástico y tienen que atravesar ese páramo. Muchos han muerto de hipotermia. Sí. Entonces, es quizás también como ese gran obstáculo narrativo que tú necesitas en una historia porque te da una tensión. Entonces, tiene mucho juego esto de Berlín. Ahora, Fanuel, justamente con este relato, me parece importante hacer referencia a esto. Ganaste acá en Colombia el Premio Nacional de Literatura Infantil Pedrito Botero. ¿Cómo viviste esa experiencia? Porque efectivamente eso es un premio, un reconocimiento muy importante, Fanuel, acá en este Y país. bueno, en realidad hubo tres ganadores Uh -huh. en este premio y yo estuve en ese cuadro de honor. Para mí es un gran orgullo por distintas razones. En primer lugar, la motivación principal que yo tenía era sacar algo interior. Todos los que de alguna manera nos hemos ido, vivimos ese desarraigo, algunos con más dolor, otros con rabia, otros con tristeza, pero hay un desarraigo que tú no sabes qué forma tiene. Y a veces cuando hablas con los amigos empiezas con las nostalgias o te da cierta molestia. Entonces esos sentimientos
pensamientos hasta que tú no los escribes, no los canalizas. Entonces hubo algo allí de mi propia herida que estaba lamiendo en este relato, un premio de carácter nacional Ujú. que está financiado por el maestro Botero, y por eso se llama Pedrito Botero. El hijo de él tuvo un accidente de tránsito y murió, y por eso, pues en honor del hijo, se hizo este premio que convoca autores nacionales de gran prestigio, 1000 y tantos participantes, y haber quedado en un puesto tan alto con una historia tan venezolana, para mí es realmente bueno, no sé, no solamente un orgullo, sino además como una prueba superada. Y por otro lado también la verdadera intención es como sensibilizar, porque yo creo que los niños son los grandes invisibles siempre en los dramas humanos, en la migración, en la Así guerra, es, en la separación. Entonces, ¿qué puede haber pensado un niño que se está yendo de manera casi que obligada, de manera abrupta? Y yo siento que cuando tú te pones en la piel de un niño, como que encuentras una voz muy especial, y me costó mucho encontrar esa voz. Por eso yo creo que es una historia potente en ese sentido. Sabes, Fanuel, justamente lo escribía en un momento de algunos apuntes para esta conversación y yo decía, el centro de esta historia es un niño migrante, porque no se hablan de los niños migrantes, como tú muy bien los decías, esa experiencia del niño que siempre se desdibuja también en los grandes dramas humanos, los niños. Y cuidado así también, por ejemplo, las mascotas, por ejemplo, por decirle así, ellos También. también son un poco como invisibles en esto. Ahora, Fanuel, ¿cómo nace esta historia? ¿No? Como yo decía, que se centra en el niño migrante, hay algo de autobiografía, porque decidir qué escribir, ¿no? Decidir qué escribir, yo soy periodista y a veces me toca, tengo la fortuna de decidir sobre qué quiero escribir en una columna, en un artículo, y yo digo, tengo esta inquietud, lo tramito, lo decido y lo publico, ¿no? Pero la decisión es todo un tema, en este caso de tu cuento, ¿cómo fue? Sí, bueno, yo creo que el primero fue el llamado a concurso, y uno dice, Ujú, bueno, quiero participar. Por otro lado, un reto personal. Yo he escrito mucha no ficción, non-fiction books ujú. para niños, pero también el ensayo. He estado muy cómodo, incluso doy clase en la Universidad Javeriana y en la Universidad Central, porque pues yo creo que mi perfil es mucho más académico, y siempre está el Pepe Grillo que te está diciendo cosas y te Ujú. dice, te sabotea. Como, bueno, vienes de la crítica, entonces, bueno, ese personaje no es tan creíble, ese diálogo no es consistente, ese final le falta, y uno mismo se autosabotea. Y yo aquí en este caso dije, bueno, mira, voy a hacer un proceso distinto de entrega emocional, y esa historia me costó mucho. Vi documentales que de verdad te sacan las lágrimas, y una de un niño que en medio del camino le preguntan que por Ujú. qué él se vino a Venezuela, y él no aguantó, y el niño dijo, de verdad que se quebró. Entonces yo dije, wow, qué cosa tan sorprendente, cómo todos tenemos eso ahí a flor de piel y no lo Ujú. hemos contado. Y ese drama no se ha contado ni en la literatura. Entonces yo sentí la necesidad, yo dije, no, yo tengo que contar esto. Y más que otra cosa, el premio es la necesidad de contar algo. Y eso fue lo que a mí me motivó para poder contar esta historia. De verdad que valoro mucho y entiendo cómo te conmueves con estas historias, porque nos ha pasado a todos, todos los migrantes venezolanos. Tú eres migrante acá en Bogotá, en Colombia, como te decía, tuve la oportunidad de estar en Cúcuta y vi imágenes que yo creo que no puedo ni comentar ni reproducir. En algún momento haré referencia sobre esa experiencia que yo viví en el río Táchira, justamente entre Cúcuta y allí, en Ureña, en San Cristóbal. Vi niños indígenas que no vimos ahí, Fanuel. Por eso es que valoro mucho también este trabajo de este trabajo de literatura infantil y poner el centro de la historia a un niño, porque yo pensaba al momento de justamente conceptualizar y ver qué orientación le podemos dar a esta conversación contigo. Y decía, ¿qué puede pensar un niño de 9, 10 años que viene de Venezuela, que está migrando, que está caminando de un país a otro? Impensable decir, no, yo camino de un país a otro, ¿no? En una caminata desde Cúcuta, una ciudad calurosa, con cierto caos, cierta hostilidad, hay que decirlo también, hacia la migración venezolana por todo el impacto y lo afectado que ha estado también con esta situación. Luego camina 3.000 metros sobre el nivel del mar en un páramo frío. ¿Qué pensaba? ¿Qué vivía? ¿Tenía nombre? ¿Tiene nombre este niño en el libro?
en el Bueno, cuento. no tiene nombre porque quizá algunos elementos lo hacen como más universal. Yo le Ujú, quería poner un nombre, pero al final decidí no ponérselo. Pero sí creo que parte de esto es como, yo también me imagino, si tú tienes que caminar por días y ujú, no estás hablando porque pues también estás cuidando tu respiración, lo que puedes hacer es ver, escuchar y pensar, y pensar y pensar. Entonces yo creo que parte de eso es como la soledad del caminante. Y eso ujú. quizás se refleja en la historia, la tristeza del desarraigo y la incertidumbre de no saber hacia dónde van, porque pues eso es un camino sin retorno y tampoco sabes hacia exactamente a dónde vas. Hay gente que llega, bueno, y se para en algún sitio porque no puede continuar, se enferma, hay otros que se quedan a mitad del camino, otros siguen hasta Ecuador, después de Ecuador siguen hasta Perú. Son unos dramas, cada uno más complejo que el otro. Para esto, yo vi muchos documentales, como te digo, incluso hay una entrevista muy dura que en algún momento también le hacen a un caminante que viene y es que hay gente que se quiebra porque Ujú. tienen toda una historia detrás, han dejado a su mamá, han dejado a su hijo, a su hija, no saben si están comiendo, o sea, es tanto que yo creo que, bueno, es un desgarrador, pero a su vez tienes que contarlo con valentía y tratando de sortear todos los estereotipos que hay al respecto con la literatura infantil, que tiene que ser una literatura aniñada, Así es. estereotipada, dulzona. Aquí tú no vas a ver llanto, no vas a ver, es un niño maduro que va andando en este camino y cuenta su historia. El que se conmueve, pues es porque le conmueve el ser humano en términos generales, no porque yo esté haciendo es profeso una historia para que la gente llore o mire este Sí, drama, mire, pobrecito nosotros. pobrecitos Sí, y no, desde para la nada. herida, ¿no? Que sabes que No. Fanuel discutía hace poco también en una mesa de redacción, de periodistas en una radio. Yo decía, pero es que yo siento que la narrativa, especialmente por ejemplo en Colombia, yo tengo esa percepción, Fanuel, no sé tú, que hay una narrativa muy enfocada desde la herida, desde la reducción, el migrante reducido, vulnerable, ¿no? Pero muy desde ahí, o sea, y no desde los derechos, la posibilidad, la violación de derechos, por ejemplo, los contextos sociales de donde viene. Yo creo que muy interesante lo que estás comentando, porque de hecho yo decía, bueno, voy a preguntar a Fanuel si esto es una historia dramática y de dolor. No, para nada. Incluso hay elementos que uno no toma en cuenta en esta gran historia, que es la solidaridad. Uh -huh. Muchos de los migrantes en los documentales que vi y a los que le he preguntado, porque yo vivo en una zona donde está un refugio de la Cruz Roja y paso cerca, converso a veces con ellos y veo unas cosas sorprendentes. Especialmente hay muchos niños, eso me llama poderosamente la atención y basta con que tú vayas de Bogotá a Ibagué y sales en la madrugada para que veas esa fila de caminantes envueltos en sábanas, como fantasmas, con neblina, una botella de agua y muchos niños en el centro de estos grupos de adultos. Pero no, yo más bien pienso que hay elementos de solidaridad que hay que destacar. Hay gente que le abre la puerta y le dice, mira, tómate un plato de sopa caliente, quieres descansar, te puedes pasar a bañar. Esos gestos existen a lo largo de toda la geografía de Colombia. Y entonces no es esa historia solamente de la xenofobia que se quiere exacerbar, sino también del ser humano que conecta con el otro ser humano y sin que tú le pidas nada es capaz, porque yo creo que eso es lo más hermoso de la empatía, que tú entiendas al otro y le tiendas la mano sin necesidad de que te la esté pidiendo. Y yo creo que esto ocurre muchísimo. Sí, ya de alguna manera me has anticipado la respuesta sobre mi próxima inquietud y es, ¿cuál es el principal, digamos, mensaje de tu cuento? El principal mensaje es reflexión, porque a mí, por ejemplo, me ha disparado una serie de preguntas relacionadas precisamente sobre lo que puede pensar, sentir, vivir un niño migrante venezolano en el páramo de Berlín, más allá de lo que ya yo he descrito, que es algo con frío, dramático, que hay venezolanos que han muerto, pero también hay unas experiencias, me han contado colegas periodistas que han seguido la ruta de los caminantes en páramo de Berlín, y me dice que allí hay una camaradería entre los venezolanos que me dice, yo eso yo no lo he visto en ningún grupo migratorio que ha seguido, ¿no? Incluso hay un juego, hay risas, hay momentos de reflexión jocosos con humor. En el caso de tu libro, de tu cuento.
Bueno, yo pienso que en realidad cuando uno escribe no es que tenga un mensaje exprofeso, hay muchas Ujú, cosas y capas de significación que están allí. Como te digo, lo primero es la necesidad de expulsar algo, de darle forma. Lo ujú. otro es darle visibilidad a los niños, porque yo creo que en realidad ponerse a su altura es lo más complejo de una historia de esta naturaleza. Así Y es. yo creo que sí, si hay algo, pienso yo que por un lado la solidaridad y por otro lado la poesía que existe en todo. Hay un libro muy interesante que se llama El hombre en busca de sentido, ese del doctor Frankl, y él en un campo de concentración logra ver la poesía, lo humano, así sea en la desgracia más terrible. Entonces yo pienso que siempre hay algo de poesía, mirar las estrellas, mirar los colores, los distintos verdes, sentir el aire frío. Entonces son cosas que a lo mejor tienes una mezcla de, no sé, de emociones y Ujú. puedes sentir la tristeza del desarraigo, pero también un niño que siente, voy a un lugar que no conozco, vivo la aventura, tengo que caminar, mira, ahí viene un camión, corre que nos va a dar la cola y entonces hay de todo un poco y yo siento que eso también es auténtico, no describirlo desde lo único que es el pesar y todos esos elementos. Y además de esos elementos que ya me has respondido y también de la moda, porque justamente, por ejemplo, hablaba con el equipo de producción de Miami, del venezolano, me decía, ah, pues es que escribir sobre migración está de moda, como si fuera realmente algo, una narrativa, un género taquillero, ¿no? No sé qué piensas. Bueno, es probable que haya una tendencia fuerte de Ujú, escribir sobre la migración porque son problemas acuciantes, pero hay muchos temas que siempre están en el talón. Por ejemplo, sobre el holocausto se ha escrito mucho ujú. y además sobre la migración se ha escrito en literatura infantil mucho y desde hace mucho tiempo. No, estos son quizás tendencias que existen. Ahora también está sobre la diversidad sexual, Ujú. sobre las opciones sexuales, también se está escribiendo mucho. Entonces yo creo que son temas que podrían verse de moda, pero yo creo que ahí es donde tú sientes la autenticidad como autor, si tú lo haces porque quieres responder a una moda y ser taquillero, Ujú. o porque tienes un dolor auténtico. Yo creo que uno puede escribir desde dentro. Entonces, que hay una mirada desde fuera del que lo hace porque, ay, bueno, mira, este es un tema de moda, voy a escribir. Y uno que escribe desde adentro porque es tu propia experiencia que la quiere liberar y también tus compatriotas. O sea, no es fácil ver a gente en esa situación cuando tú también vienes de ese mismo país. Entonces, es difícil Así es. hablar de ese tema incluso. Así es. Fanuel, queremos leer, hemos llegado a Berlín. ¿Dónde lo podemos conseguir? Me comentabas previa a esta grabación que debemos esperar. A ver, oriéntanos, que lo queremos leer. Sí, exactamente, claro. Este premio es muy reciente, hace 2, 3 semanas fue que se Ujú, falló y ahora viene un proceso en el que nosotros como ganadores tenemos que esperar a que el libro sea publicado por la Alcaldía de Medellín y la Biblioteca Piloto que van a hacer todo este trabajo de edición. Entonces yo pienso que ya para el año que viene, o no sé, pues en realidad todavía no nos han dado las coordenadas claras, pero es muy próximo que salga este texto y que ya pueda conseguirse de manera gratuita, porque ellos lo harán así, me imagino. Bueno, Fanuel, en nombre de Mm. todo el grupo editorial El Venezolano, del equipo de producción del Venezolano Hoy, también de nuestra amiga común, Dulce María Ramos, colega periodista acá en Bogotá, que nos hizo el enlace siempre con el interés de presentar iniciativas de escritores y autores venezolanos. Gracias por haberme acompañado hoy aquí en este programa del Venezolano Hoy, Fanuel. No, gracias José Ramón por tu invitación y espero que en otra oportunidad podamos seguir hablando de otros temas también que son muy luminosos con respecto a la literatura infantil y a la misma migración. Así es, la literatura infantil. Bueno, muchísimas gracias y ustedes. Nos vemos. Hasta el Vale. próximo martes. Ok. Chao. Chao.